Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio para su servidor poder estar aquí con ustedes hoy en esta ocasión. Es un privilegio enorme porque Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salud hasta este momento y no nos queda más que siempre estar agradecidos con Él porque Él es bueno. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes algunas porciones de la palabra de nuestro Señor. Y también de esas porciones vamos a extraer algunas enseñanzas que van a ayudarnos en nuestra vida. Le invito por favor a abrir su Biblia ahí en el libro de Josué, en el capítulo 3. Josué en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Josué capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Nuevamente ese versículo 5 dice: Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. También le invito por favor a abrir otra porción bíblica allí en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, el número 60, Salmo 60. Y de este salmo solamente vamos a leer un solo versículo. Salmo 60, versículo 1. Dice: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuelve a nosotros. Y vamos a leer el versículo 12, que es el que más hasta este momento nos va a ayudar. Versículo 12 dice: En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Del día 19 de febrero al día 2 de mayo de 1812, las fuerzas insurgentes aquí en México, comandadas por don José María Morelos y Pavón, se encontraban sitiadas por las fuerzas españolas en la ciudad que hoy se llama Cuautla, en el estado de Morelos. Según algunos historiadores nos han comentado que las fuerzas independentistas, las fuerzas que estaban con don José María Morelos y Pavón, eran alrededor de 3000 soldados, 3000 efectivos, mientras que por los españoles había 5000 y más adelante llegaron 7000. Estuvieron sitiados por 72 días, hasta que en la madrugada del 2 de mayo rompieron el sitio, pudieron salir y escaparon de ese asedio. Y hermanos, esta historia que yo les acabo de relatar nos habla acerca de una proeza, un acto heroico que las fuerzas que estaban luchando por la independencia de nuestro país, por nuestro México, hicieron.
estaban prácticamente derrotados, estaban prácticamente aniquilados, cuando de una forma sorpresiva irrumpieron ese cerco, lo rompieron, lo destrozaron y pudieron salir. En la Biblia encontramos, acabamos de leer una porción que dice: en Dios haremos proezas. En el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, ahí encontramos cuando Josué le dice al pueblo: santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Hermanos, estamos hoy en este momento en situaciones algo complicadas, algo difíciles. Y hoy en esta ocasión quiero compartirles la urgencia de las proezas, la urgencia de realizar proezas. Una proeza es una acción valerosa, es una acción heroica, es una hazaña, es una valentía, es algo sobresaliente, algo que va más allá prácticamente de las fuerzas. Y en la Biblia encontramos una cantidad enorme de proezas. Por ejemplo, una ocasión encontramos ahí en el libro de Josué, o de Jueces, perdón, en el libro de Jueces capítulo 6, encontramos a un personaje llamado Gedeón. Y este Gedeón, pues él era el más pequeño de su familia era la más pequeña entre todo Israel, y Dios lo utilizó para hacer una proeza inolvidable, una proeza en la cual iba a librarlos de los invasores que venían y les robaban su alimento, les robaban la comida y les robaban todas sus pertenencias. Ahí en esa ocasión el pueblo se había descarriado de Dios. Dios lo disciplinó enviándole a otras naciones que lo conquistaran. Pero aquella nación de Israel volvía a Dios, pedía perdón, Dios le perdonaba y siempre levantaba a un personaje para realizar esa proeza. Y en esta ocasión le tocó a Gedeón. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, encontramos también a otro personaje. Un personaje que podríamos decir conocido a nivel mundial. Y ese personaje se llamó Goliat. Goliat era un soldado de los filisteos que habían venido y habían prácticamente destrozado al ejército de Israel. Prácticamente el ejército de Israel estaba vencido. Pero aquel hombre Goliat, ufanándose de su fuerza y pues prácticamente diríamos, cómo no, medía casi 3 metros de estatura. Un hombre de casi 3 metros viene y se para enfrente del ejército y lo reta. Y dice: mándenme al más valiente que tengan, al mejor soldado que tengan, mándenlo y vamos a pelear. Y si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y si él gana, y decía entre comillas o entre líneas, que lo dudo, decía Goliat, si él gana, nosotros seremos sus esclavos. En aquella ocasión estaba el rey Saúl. Dice la Biblia que Saúl era un hombre de una estatura alta. Y algo curioso, a Saúl le correspondía ir a enfrentarse a Goliat. Como no había ningún otro soldado, a él le tocaba. Pero él estaba escondido hasta que de repente se presenta un joven, David. Y él dice: yo iré a pelear contra él. Y no voy a ir en mis fuerzas. No voy a ir con mi inteligencia. Voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hermanos, conocemos todos, usted y yo conocemos el desenlace de aquella ocasión. Pero es que no solamente se trataba de una batalla como las demás. Era una batalla que prácticamente, me atrevo a decir, que se estaba decidiendo el futuro del pueblo de Israel. No se trataba de una batalla más, sino se estaba poniendo en juego el nacimiento del Mesías.
Porque fíjese, Goliat significa, uno de los significados de Goliat es destierro. En otras palabras, si los israelitas perdían, iban a ser desterrados, erradicados de esa tierra. Por lo tanto, se necesitaba una proeza, se necesitaba un acto heroico, se necesitaba un acto más allá de las fuerzas. Y se presenta un jovencito, pastor de ovejas, él se enfrenta a Goliat y con una piedra, pegándole prácticamente en la única parte del cuerpo que tenía descubierta Goliat, la única parte en la frente, ahí le pegó. Le rompió el cráneo de una pedrada. Si estuviera en nuestro tiempo y hubieran analizado la muerte de Goliat, habrían dicho fue simplemente fractura de cráneo. Se lo perforó con una piedra. Y ya el asunto de cortarle la cabeza era simplemente consumar el acto heroico que estaba realizando. Pero una proeza más. Y le digo, en la Biblia encontramos muchas más. Hoy en nuestros días tenemos necesidades de proezas. Cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, necesitamos realizar proezas. Algo heroico, algo grande, algo que vaya más allá de nuestras fuerzas. Quizás para algunos lo que para mí es proeza, para otro no lo va a ser, y viceversa. Mire, por ejemplo, para algunos su proeza va a ser poderse levantar de una cama. Esa va a ser la proeza de algunos. Para algunos otros, el poder levantarse, agarrarse de un bastón o de una silla y poder dar un pasito nada más. Y esto me recuerda, le voy a compartir una historia. Hace muchos años, mis hijos eran muy pequeños. Tuve la oportunidad, el privilegio de ir a predicar a la ciudad de Puebla. Me invitaron a predicar a Puebla. Fuimos mi familia y su servidor. Y en aquella ocasión, un matrimonio, el hermano Antonio y la hermana Hilda, amablemente nos abrieron las puertas de su casa. Y ahí pasamos unos días con ellos en lo que estábamos predicando, salíamos a los cultos, regresábamos. Usted ya sabe más o menos cómo es esto. Pasó el tiempo y nos fuimos a vivir a Tlaxcala. Y ocasionalmente cuando podíamos íbamos a visitarles. Y una ocasión le dije a mi esposa, vamos a ver a los hermanos. Y fuimos a verlos, contentos nosotros. Entramos. Y estaba la hermana acostada, se levantó. Estaba el hermano también. Y ya nos contaron su historia. Un camión repartidor de refresco los impactó. Y lo digo con todo respeto, la hermana nos comentó, su pierna quedó aquí, arriba de su cabeza. Aquí, atravesada, levantada y atravesada, atrás de su cuello. La hermana quedó prácticamente discapacitada. Y en aquella ocasión dice, mire hermano, mire hermana, miren. Y la hermana, haciendo un esfuerzo sobrehumano, con sus ojos llorosos del dolor, se levanta, tomándose de la silla, y dice, mire hermano, ya puedo hacer esto. Hermano, para ella eso era una proeza. Puede ser que a través de algún accidente, de alguna enfermedad, alguien no puede caminar y para él su proeza es levantarse y poder dar un paso. Para algunos otros o algunas otras personas o jóvenes, sobre todo estudiantes, para ellos su proeza es aprobar sus exámenes escolares, posiblemente. Pero en el aspecto espiritual, hermano,
Hay asuntos que tenemos que realizar de forma proeza, aunque no debería ser. Por ejemplo, leer la Biblia completa. Es triste saber que la mayoría de los cristianos en nuestro tiempo no han leído la Biblia completa. No la han leído, tienen años en la iglesia, años, y jamás han leído la Biblia completa. Para ellos eso sería una proeza. Para algunos otros tienen años en una iglesia y jamás han compartido su fe en Cristo Jesús con otra persona. Jamás han ganado a otro para Cristo. No saben, no han experimentado el gozo de ganar a una persona para Cristo Jesús. Así es que, hermanos, necesitamos hacer proezas. Necesitamos en nuestro tiempo hacer algo grande para el Señor que vaya más allá de nuestras fuerzas. Estamos tan ensimismados en nuestra época, en lo que estamos viviendo, que nos olvidamos de las demás personas. Hay algo muy interesante que tenemos que entender. Para que haya una proeza, se necesita una crisis. Para que haya o se realicen proezas, se necesitan problemas. Sin problemas, no hay proezas. Sin problemas, no hay actos heroicos. Sin problemas, la vida es monótona. Por eso, hoy en nuestro tiempo, en el siglo XXI, cuando día tras día, miles de personas están contagiándose día con día a través del COVID, donde gente se está muriendo, gente está partiendo de este mundo. Y nosotros, algunos de nosotros, ni nos importa. Algunos otros simplemente nos da igual. Algunos otros, pues sí, nos da miedo, un temor que nos está agobiando, pero no hacemos nada más que estar atemorizados. Tenemos que entender que ahorita necesitamos proezas. Pero hermano, hermana, también tenemos que entender que hay una guerra, la realidad de una guerra. Hace un rato yo le comenté en nuestra historia en México cómo fue el llamado sitio de Cuautla en una guerra. La iglesia del Señor Jesucristo está librando una guerra, y no una guerra contra la sociedad, no una guerra contra todas las manifestaciones que hay, por ejemplo, manifestaciones pro aborto y cosas por el estilo. Esa no es nuestra guerra, hermano. Esa no es nuestra guerra, hermana. Nuestra guerra va más allá todavía. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra no está contra la sociedad, no está contra las organizaciones. Nuestra guerra realmente es contra Satanás y sus demonios. Muchas de estas organizaciones, siendo manejadas, manipuladas, controladas por Satanás y sus demonios, simplemente es algo de lo que vemos. Pero hay algo más allá todavía que no vemos. Todos los días tenemos luchas espirituales. Desde hace milenios se inició esta guerra, la guerra del bien contra el mal. Dios venció al adversario, a Satanás, y a todos los ángeles que cayeron con él, que hoy actualmente la Biblia describe como demonios. Satanás enfatizó su lucha no en destruir a Dios, porque no puede hacerlo. Satanás no puede destruir a Dios. Sin embargo, él inició una guerra, inició una lucha contra la obra maestra de Dios. Y esa obra maestra de Dios se llama ser humano. Satanás inició la guerra contra el ser humano,
destrozó la imagen de Dios en el hombre. En aquella ocasión, allá en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. En aquella ocasión, cuando pecaron, Satanás logró su cometido. Satanás dijo, no puedo destruir a Dios, pero voy a destruir su obra. Y destrozó al ser humano. Y desde entonces todos los seres humanos somos pecadores. Nacemos con los genes del pecado. El pecado está en nuestros genes. Ya lo traemos por naturaleza. Y el problema es que lo traemos en nuestra naturaleza. Y el ser humano lo seguimos practicando y nos vamos hundiendo más y más en el pecado. Personas, familias, sociedades, naciones y civilizaciones han sido destrozadas por el pecado. El pecado ha destrozado este mundo, por lo cual Dios nos proveyó de el maravilloso remedio, el rescate a través de Cristo Jesús. Es por eso que el Señor Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que Él vino a buscar a las ovejas perdidas. Es por eso que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que Él viene a dar libertad a los cautivos. El Señor Jesús vino a darnos libertad. Y los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón somos libres. El asunto es que Satanás ha dirigido su lucha más estratégicamente contra la iglesia. Y lo ha hecho a través de persecución. En Hebreos 11 encontramos cantidad de hombres, sus nombres, y dice, muchos de los cuales ni conocemos, murieron aserrados, apedreados, murieron como mártires, de los cuales dice ahí una frase hermosa, de los cuales el mundo no era digno. Satanás vino y destrozó la iglesia o intentó destrozar la iglesia con la persecución, pero no pudo. Alabado sea el Señor, ¿no cree? Satanás no ha podido con la iglesia, lo hizo con la persecución, pero ahora lo está haciendo de otras maneras. Como sabe que la persecución no le funcionó, ahora está usando mentiras y aumentando las falsas doctrinas. Estas plataformas o redes sociales son de gran ayuda, son una bendición, pero en muchos casos también han sido una maldición, donde Satanás está utilizando estas redes sociales, propagando mentiras y falsas doctrinas, como esa famosa doctrina de el Evangelio de la Prosperidad, donde menciona que todos los cristianos tienen que ser ricos y traer autos de lujo y casas de lujo. ¿Cómo está destrozando Satanás la iglesia? La culpa no la tiene Satanás, la culpa la tenemos la misma iglesia. Pero lo peor, creo, lo que más daño está haciendo a la iglesia hoy, ¿sabe qué es? Se llama indiferencia. La indiferencia, en donde nos da igual todo, donde adoptamos esas frases famosas, con que no me afecte a mí, no me importa lo que hagan los demás, en donde ya casi no se canta en las iglesias. Yo recuerdo cuando era niño, los cantos se escuchaban de las iglesias, se escuchaban a cuadras de distancia. Hoy me ha tocado estar en iglesias donde muy apenas se escucha el canto adentro del templo. Una indiferencia para la palabra, una indiferencia para cantar, una indiferencia para ganar almas, una indiferencia para acercarse más al Señor. Quizás esta es el arma que más le está funcionando a Satanás. Por eso, hermano, hoy necesitamos realizar proezas. Necesitamos ya echar a un lado
la indiferencia, echar a un lado los temores. Porque, hermano, Dios hizo la más grande proeza de todas. La más grande proeza es que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es la más grande proeza que Dios ha hecho. Aquella porción hermosa y maravillosa de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas las demás proezas que Dios ha hecho en la Biblia no se comparan con esta que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Necesitamos realizar proezas. Necesitamos, pero ¿qué hay? ¿Qué tengo que tener para realizar esa proeza? Acuérdese, para que se realice una proeza se necesita una crisis. Necesitamos ver nuestras crisis. Nuestra crisis emocional, nuestra crisis espiritual, la crisis que está viviendo este mundo por el COVID, la crisis que supuestamente nos han mencionado, nos están bombardeando que este año 2021 posiblemente sea peor que el año pasado. Necesitamos ver estas crisis, pero no verlas con miedo, no verlas con el temor. Ciertamente nos da miedo, pero tenemos que vencer ese miedo. Acuérdese esta frase. Siempre en una crisis está la oportunidad para que Dios trabaje. Y Dios quiere trabajar en nuestras vidas, hermano. Dios hará maravillas con nosotros en este año 2021. En Dios haremos proezas en este 2021. Pero ¿qué tengo que hacer? Mire, la primera cosa que necesitamos es formalizar un compromiso con Dios. Formalizar un compromiso con Dios. ¿Qué significa compromiso? Compromiso es una obligación que contraemos, ya sea de palabra o por escrito. Decimos, nuestra palabra está empeñada. Necesitamos compromisos. Hoy estamos en un mundo también donde no nos gustan los compromisos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ahí en las tiendas comerciales están personas que están regalando alguna fritura o queso o probaditas de queso, probaditas de algo. Y decimos, pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, a probar. Ya probamos, nos preguntan, ¿y qué le pareció? Ah, no, muy bueno, güey. ¿Y cuánto va a llevar? Espérame, déjeme, ahorita vengo. Y los que somos casados tenemos la excusa. Déjeme ir a preguntarle a mi esposa a ver cuántas quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos compromiso. ¿Por qué actualmente está creciendo el asunto de la unión libre? Y salen con la dichosa frase, es que un papelito no nos va a hacer felices. No es eso. ¿Sabe por qué? Porque no quieren compromiso. Sin compromiso no se hace nada. Dios es un Dios de compromiso. Fíjese, Dios se comprometió a dar a su Hijo para salvarnos del pecado. Desde Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, desde aquella ocasión, Él se comprometió a enviar la simiente de la mujer. Se comprometió con Adán y Eva. Se comprometió. Dios es un Dios de compromiso. Se comprometió a salvar, pero también Dios se ha comprometido a suplir nuestras necesidades. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y luego dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se compromete. Dios es un Dios de compromiso. Sus hijos, los hijos de Dios, debemos ser personas de compromiso. El Señor Jesús se ofreció en compromiso con sus discípulos. Él dijo, el Hijo del Hombre
va a ser sepultado, va a ser muerto, sepultado y al tercer día resucitará. Él se comprometió y él ofreció compromiso a sus discípulos. Usted recuerda aquella ocasión en el libro de Juan capítulo 6, cuando les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y dice que despidió a la multitud, se fueron todos, pero algunos se fueron detrás de él siguiéndolo, lo andaban buscando. Y cuando lo encontraron le preguntaron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y él les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. Y les empieza a dar un sermón, les predica. Y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y se empezaron a ir. Y él voltea y ve a sus discípulos, a los 12, y les dice: ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Adelante, váyanse. Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor ofreció compromiso a sus discípulos. Él les dijo en Marcos capítulo 1, versículo 17: sígueme y os haré pescadores de hombres. Sígueme y yo me comprometo a hacerte pescador de hombres. Y tú te comprometes a pescar hombres. Necesitamos compromiso. Quiere hacer una proeza, comprométase con el Señor. No se pueden realizar proezas si no nos comprometemos con el Señor. Se necesita ser comprometido, pero también ser consistente. Los que nunca se comprometen, nunca logran nada. Nunca. Nunca. A veces nos quejamos y hasta nos da envidia cuando alguien vive bien, tiene un buen auto, una muy buena casa, y hasta nos da envidia. Y eso que, pues sí, pues es ingeniero. Pero usted sabe lo que le costó ser ingeniero. Sí, pues es doctor. ¿Sabe lo que le costó ser doctor? ¿Sabe lo que le costó ser arquitecto? Se comprometió a sí mismo a terminar su carrera y a ser consistente. Y hubo muchas ocasiones en las cuales se les dieron las ganas de aventar todo por lo difícil que era, pero dijeron: no, tengo que terminar, tengo que ser constante. Las personas inconstantes nunca logran nada. Los que logran éxitos y triunfos son personas comprometidas. Decía aquel maestro del Kung Fu, Bruce Lee, él dijo: le tengo más miedo a una persona que ha practicado 10,000 veces una patada que a aquel que ha practicado 10,000 patadas. ¿Y sabe por qué? ¿De qué estaba hablando? De compromiso, de ser consistente. Aquel que ha practicado 10,000 veces una patada la tiene a la perfección manejada. El compromiso, hermano, nos ayuda a sacar adelante a la familia, salir adelante, no ser de doble ánimo. Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos, para realizar proezas, ser comprometidos con el Señor. Tenemos que ser consistentes en lo que hemos iniciado. Pero también una cosa importante: santidad. En el libro de Josué, hace rato leímos, Dios le dio indicaciones a Josué. Van a seguir el arca. La van a seguir porque ustedes no conocen el camino. Ella les va a guiar en el camino, pero haya entre ustedes y ella una distancia de 2,000 codos. 2,000 codos era aproximadamente unos 900 metros. Aproximadamente 900 metros de distancia. No se acerquen, porque el que se acerque
morirá. La santidad, respetar la santidad de Dios. Algunos hemos sido tercos, groseros. Algunos hemos sido insolentes con Dios y hemos desafiado su santidad. Y tarde o temprano, hermano, tiene consecuencias. Tenemos que respetar la santidad de Dios. Tenemos que respetarle que Él es santo. Es quizás la santidad el atributo más mencionado en el Antiguo Testamento y el que más se resalta. La santidad de Dios, respetarle. Pero también la santidad tiene que ver con apartarnos de las cosas que ofenden a Dios. Apartarnos de las cosas que ofenden a Dios. Hay tantas cosas que ofenden a Dios, pero son parte de nuestra vida. Quiere realizar proezas, necesitamos santidad. Apartarnos de cosas malas que practicamos, cosas malas que vemos, cosas malas que hablamos, cosas malas que pensamos. No necesariamente cosas malas que hacemos, pero también que pensamos. Se necesita santidad. Y una cosa más que necesitamos para realizar proezas, hermano. Una actitud vencedora. Una actitud vencedora. La mayoría de las iglesias y cristianos de nuestro tiempo, siempre nos andamos quejando que el enemigo nos ataca. Siempre andamos diciendo, ay hermano, es que ore por mí porque Satanás me está atacando. Y siempre quejándonos de que Satanás nos ataca. Y es que Satanás me está atacando. Y es que Satanás está atacando a nuestra iglesia. Y es que Satanás está atacando a nuestra familia. Ahora, eso es cierto, Satanás nos ataca, ya lo hemos mencionado, sí. El problema es que tomamos una actitud derrotista, de pura derrota, donde sí, me ataca y soy vencido. Siempre me está venciendo Satanás, es lo que estamos diciendo. Necesitamos una actitud vencedora, una actitud que ciertamente tenemos que ver que no somos nada, que no valemos nada, que no tenemos fuerza, sino que la fuerza viene del Señor. Por eso dice, en Dios haremos proezas. No dice, haremos proezas. En Dios, en el poder de Dios, haremos proezas. Se dice que en los Juegos Olímpicos de 1980 de invierno en los Estados Unidos, en el hockey sobre hielo, venía el equipo de la ex Unión Soviética, el equipo que había ganado siempre la medalla de oro en esa disciplina. Y venía como favorito, aplastando a todo el que se le ponía enfrente. Hizo una gira por los Estados Unidos con equipos profesionales y a todos los aplastó. Tuvo un juego con la selección de los Estados Unidos, jovencitos universitarios, los aplastó también. Pero ya en los Juegos Olímpicos, nuevamente se vuelven a enfrentar el poderosísimo ejército o equipo de la Unión Soviética contra el débil equipo universitario de los Estados Unidos. Fue un partido, según los que estuvieron ahí, digno de nervios. Anotaron primero los rusos, empataron los americanos y ahí se fueron. Hasta que una hazaña, los débiles, los universitarios, inexpertos, le ganaron al poderoso equipo de la Unión Soviética. Y el entrenador del equipo de la Unión Soviética, él dijo, nuestro problema fue, subestimamos al equipo contrario.
el entrenador de los Estados Unidos, él dijo, es que salimos a ganar. Y es lo que necesitamos, hermanos, una actitud, una mente vencedora. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a ser derrotistas, a estar viendo lo negativo siempre. Somos muy negativos algunos, ya lo traemos en nuestros, no sé si en nuestros genes, pero ya somos derrotistas. Tenemos que entender que en Cristo somos más que vencedores. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, así nos ven, derrotados, pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, hermanos, necesitamos tener una actitud vencedora. ¿Quieres realizar proezas? Necesitamos una actitud vencedora. Hermano, tenemos que realizar proezas, porque cuando comienza una, suceden otras más. Fíjese, no vamos a leerlo ahorita, pero si usted lee más adelante allá en su casa, en 2 de Samuel capítulo 21, versículos 15 al 22, ahí va a encontrar que hubieron otros gigantes, soldados gigantes, que fueron derrotados por el ejército de David. Pero sabe que siguieron el ejemplo de su general y de su rey. Ellos dijeron, si mi rey pudo, yo también puedo. Y lo hicieron. Así es que cuando realizamos una proeza, surge otra y surge otra. Dios permitió otras victorias porque hubo un hombre atrevido, audaz y valiente, comprometido con Dios. Tenemos que realizar las proezas, hermanos, porque tenemos la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Si algo odia a Satanás es la palabra, porque en ella está escrito que él un día irá al infierno y no le gusta escuchar eso. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no es un lugar placentero para Satanás. Al contrario, el infierno es un lugar de dolor, de sufrimiento para Satanás y sus demonios. Tenemos la espada del Espíritu. Tenemos el poder del Espíritu Santo allá en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entiendas entre paréntesis, los que estamos en México, México también va incluido ahí. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la presencia del Señor. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículo 20. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta que se acabe esta era, hasta que se acabe el tiempo. Yo estoy con ustedes. Y además, hermano,
tenemos que recordar lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación que el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos ha dado. Aquel personaje que dejó su trono maravilloso, que dejó el canto de sus ángeles, que dejó aquel lugar limpio, santo, puro, sin mancha, sin dolor, sin tristeza, y vino y se encarnó, tomó forma humana para venir a este mundo sucio, pecaminoso. Y déjeme decirle, no quiero ser grosero, pero un mundo putrefacto por el pecado. Yo le hago esta pregunta: ¿usted se metería a una zanja llena de drenaje para sacar una moneda de $1? Se le cae $1 a una zanja llena de drenaje. ¿Se metería usted? Y decimos, yo no me meto, puedo tener otro peso. Hermano, eso es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Nosotros no valemos nada. Y vino y se metió a este mundo podrido, a este drenaje del pecado, por usted y por mí. Porque no valemos nada. Dice en el Salmo 8 que somos gusanos. Somos gusanos. Y Él lo hizo por usted y por mí. Y como agradecimiento tenemos que hacer esas proezas. Como agradecimiento y para la honra y la gloria de Él. Yo no sé cuál sea la proeza que usted necesita hacer en su vida. Usted necesita autoanalizarse y ver qué es lo que necesita hacer en su vida. Quizás terminar la Biblia, de leerla. Quizás ganar un alma para Cristo. Quizás dar clases. Quizás predicar. O a lo mejor en su trabajo, tratar de conseguir un mejor trabajo. Quizás aprender otro idioma. No lo sé. Solamente usted puede saberlo. Pero necesita hacer proezas. Si algo nos va a mantener fieles al Señor en este año 2021, es realizar proezas para Él. Le digo a algunos, su proeza va a ser estar con vida, dar un pasito por problemas de salud. Algunos con cáncer como su servidor, a lo mejor nuestra proeza va a ser un año más. No lo sabemos, pero tenemos que hacer algo para el Señor en este año. Así es que yo le invito en este momento que se autoanalice y vea en qué área de su vida necesita hacer proezas. En su vida espiritual, en su familia, en su trabajo, en la iglesia. ¿En qué área usted necesita hacer proezas? Dios hará maravillas con usted y a través de usted. Quiero concluir con esto. No soy un ejemplo, hermano, de ninguna manera. Simplemente yo le puedo comentar que soy algo raro para la ciencia, porque yo ya debería estar muerto por el cáncer de páncreas. Alguien que tiene cáncer no sube de peso, yo ya subí desde que salí del hospital ahorita 20 kilos, ya estoy algo gordito. Pero lo que me queda decirle es que hasta ahorita la proeza
es para la honra y la gloria del Señor. Y yo le invito a que usted tome esta decisión. Voy a honrar y glorificar a mi Señor realizando una proeza. Comprométase usted con su Señor y dígale: Señor, me comprometo a leer tu palabra. Me comprometo a ganar almas para ti. O lo que usted necesite comprometerse. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Algunos tenemos los minutos contados. Bueno, realmente todos, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Pero si lo vemos desde un punto de vista lógico, podríamos decirlo, algunos tenemos la vida contada, minutos contados. Pero puede ser que a lo mejor para mañana ya no estamos. Por eso, hoy es la oportunidad para comprometerse y hacer proezas. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos la honra y la gloria porque tú eres grande y poderoso. Padre, te glorificamos porque no hay nadie como tú. Perdona, Señor, nuestras faltas, límpianos con la sangre preciosa de Cristo. Y Padre, enséñanos a hacer proezas, esos actos de valentía, que dejemos nuestra área de confort para servirte mejor. Perdónanos porque hemos sido apáticos o indiferentes. Y algunos hemos sido hasta rebeldes y groseros contigo. Perdónanos, límpianos con la sangre de Cristo y danos esta oportunidad para realizar proezas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. En verdad fue un gusto compartir la palabra hoy en esta ocasión. Esperamos que haya sido de bendición para usted y para su familia. Y la honra, la gloria, la alabanza, el poder y el honor sean para nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.